Gracias. Muy buenas tardes. Quisiera romper un paradigma social. Primero que nada, los auditores no somos malos, tenemos un corazoncito también y tenemos sentimientos. Ronald, Hugo Montero, Amadeo Acuña, hace 20 años estábamos aquí, ustedes decidieron hacer su empresa, yo sigo llevando palo como auditor. Y me da gusto ver muchas caras conocidas que de una u otra manera pues me ha tocado auditarlos o de alguna forma asesorarlos también. Y en realidad el aplauso que me brindaron, que se los agradezco, no es para mí, es para todos ustedes que son empresarios que decidieron en algún momento hacerle frente no solo al reto que significa estructurar, implementar y darle seguimiento a un sistema de gestión, que como lo decían muchos de los expositores es todo un esfuerzo, todo un sacrificio de recursos y estructurar una cultura de seguridad a nivel de las empresas. ¿Y por qué lo menciono de esa manera? Porque lamentablemente nos estamos enfrentando a un mundo lleno de amenazas. No solo hablamos de narcotráfico, no solo hablamos de terrorismo, de contrabando, sino de corrupción, de soborno, de una serie de incidentes y situaciones contra la seguridad, inclusive como lo mencionaba el expositor anterior, relacionados a la ciberseguridad, que hoy por hoy es quizás uno de los factores de amenaza que más afecta a las organizaciones. Como lo mencionábamos más adelante también, ayer se dio una noticia muy importante con respecto a los controles que se pretenden implementar a nivel de los puertos marítimos, y es que resulta que cuando hablamos de droga ya no es solo el tema de cocaína, ya no es solo el tema de marihuana, éxtasis, ahora tenemos otros temas también, como drogas psicodélicas muy modernas que lamentablemente están afectando a nuestra juventud. Y podemos hablar mucho de lo que se hace a nivel de los gobiernos y a nivel externo desde el punto de vista del contexto de la organización. Pero tenemos también que ver qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones, dentro de las empresas y propiamente qué es lo que está pasando en nuestros procesos. Quizás una de las características principales del sistema de gestión y control y seguridad es que esto le ha ayudado mucho a las compañías, a las empresas, a poder ordenarse a lo interno y principalmente poder estructurar esa cultura de seguridad que es como el eje principal de la implementación de un sistema de gestión. Entonces creo que es importante que nos hagamos, disculpe, creo que voy a cometer, no sé si voy a meter la pata con lo que dijo uno de los expositores, me parece que el reloj está detenido. Yo por mí sigo hablando aquí hasta las 5 de la tarde, no tengo ningún problema. Ahora sí ya, listo. Muy bien, entonces vamos a ver, tenemos que hacernos 4 preguntas importantes y esto va dirigido a los empresarios, a los gerentes, a los responsables del sistema de gestión. Quizás la primera pregunta que tenemos que hacernos a lo interno es, ¿qué está pasando dentro de nuestra empresa? A veces nos preocupamos qué está pasando fuera de la empresa, qué está pasando con nuestra carga que está en ruta, mediante una empresa naviera, mediante un transportista, pero hagamos una radiografía de qué es lo que está pasando dentro de nuestra organización. Ahí es donde entra entonces la importancia del sistema de gestión. ¿De qué manera? En darle seguimiento al proceso de contratación del personal, quién es el personal que estamos contratando, qué tipo de controles estamos ejerciendo. No solo hablemos del tema de las visitas domiciliares, de las pruebas doping, ahora también el sistema de gestión nos habla de las pruebas de confiabilidad, que de una u otra manera ha generado una serie de sentimientos encontrados, por decirlo de alguna forma, y es qué sistema de pruebas de confiabilidad vamos a implementar dentro de la empresa. Pero al final las pruebas doping, las visitas domiciliares, las pruebas de confiabilidad, la verificación de antecedentes, son simple y sencillamente métodos para poder asegurarnos o por lo menos levantar el nivel de seguridad de que el personal que está trabajando dentro de nuestras compañías realmente sea un personal competente y confiable. Principalmente hablando del personal crítico, que ya en algún momento alguno de mis antecesores mencionaba. El personal crítico, ¿cómo definimos la criticidad del personal? De ahí que es muy importante también
plantearnos desde qué punto de vista, cuáles van a ser los criterios que vamos a definir para establecer la criticidad del personal. Y es que aquí no podemos quedarnos únicamente con una empresa exportadora. Quizás esa es una de las líneas de la cadena de comercio internacional más importante y más crítica, pero no es la única. Resulta que en la cadena de suministro nos encontramos al almacén fiscal, nos encontramos al operador logístico, a las empresas de seguridad, al almacén fiscal, a una serie de actores que tenemos que tomar en cuenta definitivamente, no solo dentro de la criticidad de nuestro personal, sino como terceras partes contratadas. Al final, todos reflejan algún nivel de criticidad. Entonces, de ahí es donde tenemos que partir del hecho de preguntarnos qué es lo que está pasando a lo interno de la empresa, qué estamos haciendo realmente para asegurarnos de que lo que estemos haciendo no solo esté apegado al sistema de gestión. ¿Y por qué hago esa acotación? Realmente el tener un sistema de gestión, tener un certificado colocado en una pared, eso no blinda a la empresa. Y por favor, olvidémonos de esa mentalidad de que como ya somos certificados, el hecho de ser certificados ya nos va a blindar de que seamos objetos de cualquier delito que podamos gestionar en nuestros riesgos. No. Realmente el sistema de gestión depende no solo de la alta dirección, sino de todos y cada uno de los actores que forman parte de nuestra organización. De ese compromiso que realmente toda empresa certificada adquiere desde el momento que comienza a implementar y se certifica bajo la norma básica. Entonces esa es como la primera pregunta, ¿qué es lo que está pasando al interno de nuestra empresa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Será que realmente somos una empresa segura? La segunda pregunta debería ser, ¿hemos realizado un análisis de contexto adecuado en nuestra organización? ¿O solamente nos fijamos y tratamos los elementos que encontramos a lo interno, pero qué pasa fuera de nuestra empresa? ¿Cuáles son aquellos factores que de una u otra manera nos afectan dependiendo de nuestra línea de negocio o de nuestra línea de comercio que estamos realizando? Y es que el contexto, dependiendo del tipo de empresa en el que laboremos o en el que estemos brindando un servicio, es muy distinto, dependiendo de esa línea de negocio. No es lo mismo, y voy a poner el ejemplo, doña Milagros Rodríguez de Productos Agropecuarios Mamirme, una exportadora de yuca, que una empresa de seguridad. ¿Será que varían los contextos? O si ponemos en la balanza un almacén fiscal y una empresa de transportes, no podemos decir que son los mismos escenarios, son escenarios completamente distintos. De ahí que los riesgos van a ser distintos, las amenazas van a ser distintas. Entonces no podemos pretender que cuando hacemos nuestro análisis del contexto, hagamos un copy-paste, nos metemos en Google, busquemos qué es el contexto y presentémosle eso al auditor. Porque entonces lo que estamos pensando es, tengamos un certificado en la pared, un certificado de papel, y de eso no se trata. Y lamentablemente, ahí es donde entra el estigma social, que el auditor es malo porque el auditor me encontró un montón de hallazgos. No, nuestra misión como auditores es verificar que la empresa cumpla con el sistema de gestión, verificar que se cumpla con los requisitos de la norma y el estándar. Esa es simple y sencillamente nuestra función como auditores. Pero la responsabilidad de implementar un sistema adecuado en donde se haga un análisis concienzudo del contexto no depende del auditor, depende de la organización. De ahí que la responsabilidad que tenemos como auditores es muy grande de poder hacer realmente un análisis durante el proceso de la auditoría. La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué estamos haciendo para controlar o disminuir los riesgos? Esas tres palabritas que le dan tanto miedo a las empresas, gestión de riesgos. Hagamos una tabla en Excel, hagamos un procedimiento, veamos qué hace el vecino, pongámoslo en la matriz de riesgos y eso le presentamos al auditor. No, la gestión de riesgos es
una radiografía de la organización, en donde vamos a tratar de determinar cuáles son nuestras amenazas, cuál es la probabilidad de que ese riesgo se concrete, cuál va a ser el impacto o la consecuencia que va a tener la empresa desde diversos ámbitos, económico, humano, ambiental, social, el que ustedes quieran plantearse. La gestión de riesgos no es un copy-paste que lo buscamos en Don Google, como suele suceder ahora. Y les tengo una noticia, lamentablemente los auditores fuimos entrenados para detectar cuando es un copy-paste de una página de Google. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro trabajo como auditores nos toca conversar con el personal, preguntarle a la gente y principalmente a los cargos críticos, ¿usted ha participado en una gestión de riesgos? ¿Y qué es eso? ¿Usted sabe cuáles son los riesgos de su proceso? Mi riesgo más grande es que yo no llegue a la hora de tomar café, me dice. No, esos no son riesgos. Y ahí es donde uno identifica que realmente lo que tenemos es una gestión de riesgo de papel. Es un copy-paste de algo que vimos en Google y lo hicimos ahí, para tratar de convencer al auditor. No, no es eso, es tener un sistema de gestión que realmente sea efectivo y sobre todo que tengamos una gestión de riesgos que nos permita identificar, comunicar, tratar, controlar mediante planes operativos y verificar que esos planes funcionen acorde a el contexto de la organización. Y vean esa relación tan importante entre la gestión de riesgos y el análisis del contexto. Es tener una realidad. No es hacer algo simple y sencillamente para que el auditor nos diga que estamos bien. No se trata de eso. Ahora bien, la cuarta pregunta, ¿cómo estamos controlando nuestros procesos? Aquí entra entonces el factor de seguridad, que es el enfoque del sistema de gestión y control y seguridad de BASC. ¿Cómo estamos controlando nuestros procesos? Por eso es que la norma nos habla en el apartado 4.4 de los procesos. Nos habla y nos da el ejemplo del mapa de procesos. Y les cuento la experiencia de nosotros como auditores. Nos encontramos mapas de procesos muy bonitos, vieran qué bonitos, con colores, con flechitas y demás. Porque por ahí lo vimos en Google y más de uno se ríe porque, mira, sí es cierto. Y disculpen que lo diga de esa forma, pero es que el sistema de gestión es algo serio, es algo formal. Y la empresa que asume esa responsabilidad y ese compromiso tiene que entender que controlar los procesos va más allá de presentarle al auditor un trabajo, sino que básicamente es realmente y de una manera concienzuda cuál es el objetivo del proceso, cuál es el alcance del proceso, quiénes son los responsables de que se funcione adecuadamente, los recursos, los riesgos de ese proceso. Entonces al final vean que contexto, gestión de riesgos, todo está relacionado con la organización y al final es un ciclo. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestros procesos partiendo de ¿qué? Partiendo del análisis del contexto y realizando una adecuada gestión de los riesgos también. Y algo súper importante, ¿cómo medimos que realmente los procesos estén siendo efectivos? Mediante los indicadores de procesos. ¿Y qué son los indicadores? O KPIs, como queramos llamarle, no importa. Lo importante no es tener algo en el papel, es que realmente esos indicadores nos demuestren que los procesos cumplan con dos factores, que estén siendo efectivos y que sean eficaces. Por eso los indicadores tenemos que plantearnos en conjunto con la alta dirección. Por ahí el compañero Ronald hablaba un poquito de los indicadores, que es súper importante. Y los riesgos no podemos dejarlos de lado. Entonces, al final en estas 4 preguntas prácticamente lo que nos estamos planteando es cómo está nuestra organización. Y de ahí partimos a todo lo que el sistema de gestión nos pide y lo que el sistema de gestión nos exige. Entramos entonces a la parte medular del sistema de gestión, la integridad de la carga, el control de las unidades de carga, una unidad de transporte de carga y una unidad de carga. ¿Qué es la unidad de carga? El cajón, el contenedor, como lo queramos llamar, si es de transporte terrestre, si es de transporte marítimo, puede ser transporte aéreo inclusive, vía férrea como sucede en otros países,
porque no podemos quedarnos únicamente con el contenedor marítimo y el furgón terrestre. O sea, cualquier unidad que transporte la mercancía es una unidad de carga. Y sobre esa unidad tenemos que plantearnos cuáles son los riesgos que están presentes para mantener la integridad de la carga. De ahí que el enfoque de BASC siempre ha sido eso, que realizar una adecuada gestión de riesgos y sobre todo asegurar la integridad de la carga. ¿Y desde dónde aseguramos la integridad de la carga? Si nos vamos hacia atrás, asegurando nuestros propios procesos, controles de acceso, áreas restringidas. No solo pensemos en el transportista, porque una vez que ese contenedor o ese furgón sale del portón, no tapemos el sol con un dedo. Muy pocas veces usted sabe lo que está sucediendo con esa unidad. Y al final a usted no le interesa lo que esté sucediendo con esa unidad, le interesa su carga, que son miles de dólares que usted ha hecho un gran esfuerzo en la compañía. Y es sobre eso que usted tiene que cuidar. ¿Qué hacemos con ponerle un GPS al cabezal? Si el cabezal lo desmontan y puede seguir la ruta en otro cabezal y el cabezal sigue su ruta y usted está siguiendo el cabezal, a usted no le interesa el cabezal, le interesa su carga, su mercancía. Entonces estamos haciendo una buena gestión de riesgos cuando le ponemos el GPS al cabezal. ¿A quién le interesa cuidar el cabezal y el chofer? ¿A ustedes como exportadores? ¿O a la empresa de transporte para ver qué está haciendo el chofer? Es una serie de elementos que hay que contemplar desde la misma gestión de riesgos. Tenemos que identificar cuáles son las zonas calientes, cuáles son los puntos críticos también. Por eso tiene que haber una muy buena comunicación con el transportista y con la empresa naviera. Pero cuando no tenemos esa comunicación real de darle seguimiento a la carga, de ver dónde se está cargando, dónde queda nuestro contenedor en esa noche que salió de la planta y duró 2 horas más de lo común que debería durar en la ruta. Y no nos damos cuenta porque ni siquiera tenemos una manera de poder trazar esa unidad y menos de trazar dónde está nuestra carga en todo momento. De ahí que también es súper importante establecer acuerdos de seguridad y verificar que nuestros asociados de negocio estén cumpliendo con esos acuerdos de seguridad. Pero los acuerdos de seguridad no los sacamos de la manga. Señores, los acuerdos de seguridad, vuelvo e insisto, no los encontramos en Google. Los acuerdos de seguridad se basan en la gestión de riesgos. ¿Qué riesgos representan mis asociados de negocio según mi línea de negocio? Y no es algo que nos lo inventamos. Y esos acuerdos tenemos que verificar que realmente se estén cumpliendo. Porque si le hacemos una visita a la empresa naviera o a la empresa de transporte y resulta que uno de los acuerdos de seguridad dice que tiene que tener iluminación adecuada en el predio, que tiene que tener un sistema de seguridad y hacemos la visita y no tiene lámparas ni tiene portones y no hacemos nada. Viene el auditor, le presentamos la verificación, ya hicimos la verificación y viene la pregunta del millón: ¿y qué hace usted si no cumple con los requisitos? Y se vuelven a ver y no hayan que responderle al auditor. Entonces, ¿para qué hacemos la visita? ¿Para qué el empresario gasta tiempo en mandar a una persona a visitar a su proveedor si no estamos verificando que realmente cumpla con los requisitos? Pues al final todo se convierte en una sola cadena, en un solo propósito. Recordemos, como don Álvaro Alpizar lo mencionaba temprano, que la confiabilidad del sistema de gestión se basa en 2 pilares. En la competencia que tiene la organización, basado en el conocimiento y el compromiso del personal, mediante las auditorías internas y las auditorías externas que realiza el capítulo, y la integridad mediante los valores. Bueno, pues resulta que ahora la versión 6 también nos dice, en el apartado 5 de liderazgo, que la empresa tiene que tener un código de ética y conducta, que la empresa tiene que tener una política de responsabilidad social. Y sorpresa, adivinen de dónde sacan las empresas el código de ética y la política de responsabilidad social. De San Google. No se trata de eso, es que el código de ética es el compromiso, son los valores que realmente tiene la organización.
Igual sucede con la política de responsabilidad social. Tiene que ser realmente compromisos que tiene la organización. Hace un tiempo, en una auditoría, detectamos que a la hora que revisaban las unidades de transporte de carga, no revisaban el chasis. No, es que el chasis no se va a la exportación, estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa si dentro de ese chasis hay 30 kilos de cocaína y usted no lo revisó? Y en carretera van a trasladar 30 kilos de cocaína de su planta, donde usted lo cargó, al puerto para dejar en narcotráfico local. Todos los aditamentos, todos los equipos que conforman la carga y la integridad de la carga tienen que estar sujetos también a una revisión y a una inspección. Y una palabra clave, la trazabilidad. La trazabilidad es súper importante. Si no tenemos trazabilidad, si no documentamos trazabilidad, definitivamente estamos en problemas. Y esa es una parte importante de la trazabilidad. ¿Y qué es la trazabilidad? Es saber quién o quiénes participaron en el proceso de carga, o inclusive desde el momento en que entró la materia prima. ¿Cuándo? ¿En qué momento se dieron la carga del contenedor? ¿En qué momento se dio el manejo de la materia prima? Otro elemento clave es la trazabilidad. ¿Dónde? ¿Dónde se dieron los movimientos? Señores, no es solo adentro de la empresa, es fuera de la empresa, hasta que usted esté seguro que su carga llegó a su cliente, no solo inocua, sino también segura, que llegó definitivamente. ¿Y cómo llegó? Llegó en buenas condiciones. Esos son como los elementos principales. La documentación que esté completa, legible y precisa, súper importante. Apartado 7, control de documentos y registros. ¿Qué más? El inventario confiable, la identificación de los participantes, trazabilidad, establecer los controles de acceso, establecer los protocolos y planes de emergencia basado en ¿qué? En la gestión de riesgos, incluyendo el seguimiento en ruta. Todo eso son controles de trazabilidad. Y entonces esto nos lleva a la automatización. Pues resulta que también con la automatización, como decía el señor Andrade, tiene que ver con la ciberseguridad. Porque cualquier sistema automatizado que queramos implementar, ya sea para qué, ya sea para ubicación, ya sea para el cambio de rutas, ya sea para el exceso de velocidad, que ahora hay tecnología para todo, inclusive el uso no autorizado de las unidades, inclusive, y valga la redundancia, poder determinar si el chofer se me está durmiendo en la ruta, determinar el estado de salud del chofer, no solo un tema de seguridad, sino de salud. Determinar si el tráiler fue enganchado o desenganchado en algún punto específico, o si me abrieron las puertas del contenedor. Al final todo eso es tecnología, pero la tecnología va amarrada también de la ciberseguridad. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Al final todo tiene que ver con gestión de riesgos, análisis del contexto. Y la sorpresa, BASC lo tiene todo. Y ustedes que son empresas certificadas saben que todo está ahí en la norma y el estándar, siempre y cuando lo apliquemos como debe ser. Los auditores no somos malos, tenemos un corazoncito. Simplemente nuestro trabajo es verificar y ayudarles a ustedes a alcanzar un buen y mejor sistema de gestión. Muchísimas gracias. Gracias. Seguidamente invito al escenario al señor Álvaro Alpizar, presidente de BASC Costa Rica, quien moderará un espacio con don José René. Les recordamos que si hay preguntas pueden escanear el código QR en pantalla y por esta vía plantear las preguntas que serán abordadas por don José René. Adelante, don Álvaro. Gracias, José René, muy completa la presentación. Yo lo resumiría en una expresión que escuché hace algunos años, y es que aquella persona, aquel empresario que no conoce el riesgo de su negocio, no conoce su negocio. Y aquella persona que no conoce el negocio, pues obviamente no va a hacer mucho en el mercado. Siendo que es tan importante, pues obviamente uno quisiera o uno quiere
proteger el negocio de una manera confiable, y para eso se requiere un método. Y que también lo vi en otro libro, la esperanza no es un método es un método. El sistema de gestión es un método para identificar los riesgos, para evaluarlos de manera continua y para identificar e implementar las medidas de mitigación que nos van a permitir salir adelante con nuestros intereses comerciales. Sobre el tema de las unidades de transporte, tenemos una gran complicación hoy con robos en carretera. Eso es algo que está sobre la mesa prácticamente todos los días o todas las semanas. Yo sé que la respuesta que nosotros tenemos como institución es no le demos la carga a alguien que no ha demostrado que es confiable, alguien que no nos ha demostrado que tiene la competencia, que sería la licencia de conducir, sino que también tiene la integridad suficiente para poder defendernos o para poder defenderse en carretera. Pero muchas veces las personas sí son confiables, quienes hacen el transporte, la mayoría de las veces, y lo que tenemos son externos interceptando esas unidades, encañonando a los choferes. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál pudiera ser una recomendación desde el punto de vista de un auditor experimentado para las empresas que quisieran atender ese riesgo que hoy es una realidad? Gracias, don Álvaro. Sí, vamos a ver. Creo que aquí es muy importante, primero que nada, entender que cuando un exportador contrata el servicio de transporte, que por lo general se hace por medio de la naviera, y la naviera es la que contrata al transportista, hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces se dan servicios tercerizados. Es decir, no nos estamos dando cuenta que esa empresa de transporte que está contratando la naviera o que eventualmente contratan ustedes mismos está subcontratando los servicios de terceras personas, no solo de empresas, sino también de lo que se denominan unitarios. Es decir, choferes que ni siquiera sabemos, ni la misma empresa que los está contratando sabe quién es ese chofer, no sabe dónde vive, no sabe qué antecedentes tiene. De ahí que recordemos que la misma norma define que el hecho de que un servicio sea subcontratado no exime a la empresa de cumplir con los mismos requisitos. Eso es algo súper importante, establecer los mismos requisitos para las partes terceras o los servicios tercerizados. Después de ahí, obviamente, el establecer acuerdos de seguridad, el establecer controles en ruta. Hay grupos de WhatsApp que hacen las mismas empresas para tener una comunicación constante con los choferes, con los conductores, para saber dónde está la unidad. El establecer sistemas de alerta o sistemas de alarma que el mismo conductor pueda activar en caso de que tenga algún tipo de situación sospechosa o de crisis. Son situaciones que se pueden dar. Conozco por ahí una empresa de transporte que inclusive cuando la unidad se detiene en alguna parte de la ruta cuyos puntos están ya definidos, el chofer tiene que llenar un formulario, hacer una revisión de la unidad, hacer una revisión del marchamo, y ese formulario inclusive después se adapta o se une al resto de la documentación de la empresa, y es una manera pues, de tratar por lo menos de darle trazabilidad a esa unidad. Buenísimo. Tengo una pregunta aquí en el último minuto. Ahora tengo dos preguntas. Dos preguntas, 30 segundos cada una. Hagamos esta. Nos comentó que se firman acuerdos de seguridad con asociados de negocios, pero hay empresas que dicen ser certificadas CITIPAT, que es el programa de operador económico autorizado de los Estados Unidos, y por eso no se firman acuerdos. Este certificado CITIPAT es válido en Costa Rica, y con esto no se firmarían acuerdos de seguridad. En realidad el programa CITIPAT es un gobierno del Departamento de Estado de Estados Unidos, Departamento de Protección de Fronteras, Custom Trade Partnership Against Terrorism.
Es un programa que tiene efectividad y se certifica únicamente en Estados Unidos, en México y Canadá, en esas empresas. A nivel de Costa Rica y a nivel de otros países fuera de Estados Unidos, México y Canadá, lo que se hace es una verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad basados en el programa de CITIPAT. Pero al ser un programa propio del gobierno de Estados Unidos, la certificación sería únicamente válida en ese país y para casa matriz. Por lo general, conozco empresas navieras que vienen y nos dicen somos certificados CITIPAT. Recordemos que hay factores de índole legal e inscripción a nivel de Costa Rica. Lo que tenemos es una representación de esa empresa en Estados Unidos, en Costa Rica, y eventualmente lo que se hace es una verificación de cumplimiento de los requisitos de seguridad. Pero en realidad la certificación no abarca a esa empresa. Por lo tanto, sí debería, la recomendación es que sí debería de cumplirse con los acuerdos de seguridad, indistintamente de que se tenga ese programa. Ahora, ¿deberíamos de validarlo de alguna manera? Bueno, no solo pidiendo un certificado de la casa matriz, sino también haciendo una visita a las instalaciones de ese asociado de negocio para ver si realmente está cumpliendo con las medidas básicas de seguridad. Pero a todas luces, el único sistema de seguridad en la cadena de comercio debería ser el operador económico certificado en Costa Rica y el programa VAS, que realmente es el que tiene el valor y el apoyo de la Organización Mundial de Aduanas. Buenísimo, muchas gracias. Tengo otra pregunta, pero creo que por temas de tiempo la dejamos tal vez para el final Sí, señor. y ahí vemos a ver si podemos generar alguna dinámica de intercambio de preguntas y respuestas. Con todo Pero bueno, gusto. muchísimas gracias. Un aplauso para don José René. Y